El 29 de mayo de 1985 se disputaba la final de la Copa de Europa entre Liverpool y la Juventus. Más de 60.000 aficionados llenaban las gradas del estadio de Heysel, en Bruselas, Bélgica. Pero la tragedia se desató una hora antes de que comenzara el partido. Las dramáticas escenas fueron transmitidas en directo. Las imágenes de personas desesperadas intentando salir y de cuerpos en el césped y en el cemento dieron la vuelta al mundo. El fútbol cambiaría para siempre. Pero, ¿qué fue lo que sucedió? Como antecedente de lo ocurrido en ese fatídico día, debe decirse que Liverpool y la Juventus venían de enfrentarse en enero de ese mismo año en la final de la Supercopa de Europa, por su condición de campeones de la Copa de Europa y de la Recopa respectivamente. Se había proclamado campeón a la Juventus en partido único por acuerdo entre los directivos de ambos clubes. Según se indica, esta derrota dejó en los jugadores, y en especial en los aficionados de Liverpool, un deseo de revancha, de demostrar la supremacía del fútbol inglés. Así fue como ese 29 de mayo de 1985, el centro de Bruselas amaneció en una tensa paz. La ciudad había cedido la armonía de su casco histórico a los fanáticos ingleses de Liverpool, que avanzaron durante la noche destrozando vidrieras y bares, asaltando negocios y molestando mujeres. La final de la Copa de Europa de ese año no sería una más, y las autoridades deberían estar atentas a la presencia de los hooligans de los Reds y de los ultras de la Juventus. Hooligan es un anglicismo utilizado para los hinchas de nacionalidad británica que producen disturbios o realizan actos vandálicos. El término ultras implica el mismo comportamiento por parte de hinchas de otras partes de Europa y continentes del mundo, así como las conocidas barras bravas de Latinoamérica. Volviendo a esa tarde alrededor de las 7, el estadio estaba abarrotado con 60.000 espectadores, esto es, con más de 25.000 aficionados de cada equipo. Los fondos del estadio detrás de las porterías eran zonas sin asiento donde el público estaba de pie, y muchos de esos 60.000 fanáticos estaban entre ellos. Asimismo, se había descubierto una imprenta que había falsificado un buen puñado de entradas y tenían conocimiento de que la reventa poseía cientos de billetes falsos. Por esto, se iba a revisar boleto por boleto con una novedosa máquina de rayos ultravioleta. Lo que parecía desconocer totalmente la policía es que en uno de los fondos, el destinado a los aficionados de Liverpool en sus zonas X y Y, existía una tercera zona, la Z, cuyas entradas correspondían a la Federación Belga y en teoría tenían que acoger a aficionados neutrales. El problema fue que como mínimo 2 millares de esas entradas fueron revendidas a agencias italianas y adquiridas por aficionados juventinos, procedentes de toda Italia e incluso residentes en Bélgica. Entonces, si bien la UEFA repartió a los aficionados de cada club en diferentes zonas y reservó unas para los aficionados belgas que quisieran asistir al partido, la realidad fue que los dos equipos rivales terminaron por coincidir. Los aficionados más radicales de Liverpool, situados en la zona X, muchos de ellos en estado de embriaguez, empezaron a tirar objetos y se abalanzaron sobre los aficionados de la Juventus, situados en la zona Z. Se produjo una avalancha, y los aficionados del club italiano, intentando alejarse de los de Liverpool, se acumularon en el fondo de la zona, aprisionados por miles de asistentes contra el muro donde finalizaba la gradería, y por otra parte contra las vallas protectoras que separaban las gradas del terreno de juego. Las vallas eran fijas y no tenían salidas de emergencia. Algunos aficionados tanto de uno como de otro equipo, viendo la situación, llegaron a saltar al campo armados con palos, armas blancas y otros objetos, y se dirigieron a las zonas de la afición rival con ánimo de agredirla. Una imagen se congeló para la posteridad en la memoria de los televidentes. Los hooligans avanzaban sobre un sector mixto del estadio, ocupado en su mayoría por seguidores italianos, provocando una avalancha trágica. Las fuerzas de seguridad se dedicaron a tomar posiciones para evitar que la situación fuese a más. Hicieron cordones de seguridad intentando separar las zonas del estadio, convirtiéndolas en zonas estancas para evitar que se produjeran más invasiones de una zona a otra. Sin embargo, no intervinieron con la suficiente celeridad para restablecer el caos que se había producido en la zona Z. Además, al cerrar los accesos para que no pudiesen entrar aficionados,
también impidieron que pudieran salir, hecho que convirtió a la zona Z en una jaula donde cientos de espectadores serían amasados y aplastados por la presión de la multitud. La situación se prolongó durante muchos minutos, a la espera de la llegada de especialistas que pudieran sacar las vallas que aprisionaban a los aficionados. Se produjeron cientos de casos de asfixia, aplastamiento y crisis de ansiedad. Las corridas y la desesperación provocaron la muerte de una treintena de personas, que en su intento de fuga perecieron. Además de las víctimas fatales, se contaron más de 600 heridos que recibieron atención primaria de parte de los propios asistentes, ante el desbordamiento de los servicios de emergencia. Las fuerzas de seguridad y las autoridades locales convencieron a la UEFA y a los clubes deportivos de jugar por razones de orden público. Si no se juega, el estadio se convertirá en un campo de batalla, argumentaron. Entonces, y contra todo pronóstico, la UEFA obligó a la realización del encuentro y el árbitro suizo André Dayen tuvo que convencer a los jugadores italianos para que disputasen la final en pos de evitar una tragedia mayor. El partido entonces se retrasó 1 hora y media, y antes del pitido inicial, ambos capitanes, Phil Neal, del Liverpool, y Gaetano Echerea, de la Juventus, leyeron un comunicado llamando a la reflexión y a la tranquilidad del público. La victoria de los italianos, gracias al tanto de Michel Platini, se produjo mientras los cadáveres de las víctimas reposaban en una cancha auxiliar, cubiertos en su mayoría por las banderas de sus equipos. Desde los sectores superiores del estadio, los asistentes podían ver tanto el encuentro deportivo como la remoción de los cuerpos por parte de las ambulancias. Los sucesos causaron un gran impacto, ya que ocurrieron pocos minutos antes del inicio del partido, cuando las televisoras ya estaban emitiendo las imágenes en directo para todo el mundo. Solo los alemanes decidieron suspender la emisión de lo que sucedía. Al día siguiente ya se habían contabilizado 37 decesos. El día 1 de junio falleció otro, y 77 días después, la última víctima. En total, 39 fallecidos, 32 italianos, 4 belgas, 2 franceses y 1 irlandés. La UEFA sancionó al Liverpool con 10 años de suspensión, que quedaron luego reducidos a 6. Al resto de los clubes ingleses se les sancionó con 5 años sin poder disputar competiciones continentales ni amistosos. La tragedia de Heysel no fue la última en un estadio de fútbol ni tampoco la más grave. Sin embargo, sentó un precedente en la justicia belga que encontró culpable a 14 hooligans de Liverpool y los condenó en 1989 a 3 años de prisión. Los ingleses cumplieron la mitad de la pena decretada y fueron sobreseídos por un recurso presentado por la defensa, que los puso en libertad argumentando que los homicidios cometidos fueron involuntarios. También por primera vez fue procesada a la UEFA como responsable solidaria, aunque luego la causa se desestimó. El estadio de Bruselas fue modificado y reducido en su capacidad, y recién volvió a albergar un partido de fútbol 10 años después del desastre. Fue un amistoso entre Bélgica y Alemania en 1995, que lo presentó en sociedad con otro nombre: Rey Balduino. Aun con el lavado de imagen, nadie olvidará lo ocurrido ese día en el Heysel, ni cómo se originó y televisó una tragedia.